Un cambio climático es la variación en el estado del sistema climático terrestre. Está formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. Perduran durante periodos de tiempo suficientemente largos, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Pueden afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. Han sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, las variaciones de la radiación solar, la deriva continental, los periodos del vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. Actualmente el cambio climático es antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Los científicos trabajan activamente para entender el clima en pasado y futuro, mediante observaciones y modelos teóricos. Para ello, recopilan un registro climático del pasado remoto de la Tierra basado en la evidencia geológica a partir de sondeos geotécnicos, testigos de hielo, registros de la flora y la fauna tales como el crecimiento de anillos de árboles y de corales, los procesos glaciares y periglaciares, análisis isotópico y otros análisis de las capas de sedimento, registros de los niveles del mar del pasado. Cualquier variación a largo plazo observada a partir de estos indicadores puede indicar un cambio climático. El registro instrumental provee de datos más recientes, por ejemplo, los registros instrumentales de temperatura atmosférica y las mediciones de la concentración de CO2 atmosférico. No se puede olvidar el enorme flujo de datos climatológicos procedentes de los satélites enormes pertenecientemente principales de los programas de observación de la Tierra de la NASA. Los modelos de circulación general se utilizan a menudo en los enfoques teóricos para intentar reconstruir los climas del pasado, realizar proyecciones futuras y asociar las causas y efectos del cambio climático. Los factores externos que pueden influir en el clima son llamados forzamientos climáticos. Estos son factores que inciden en el balance de energía del sistema climático, modificando la cantidad de energía que el sistema recibe del Sol o la cantidad de energía que el sistema pierde por emisión desde el espacio exterior. Los climatólogos que estudian el cambio climático suelen denominar los forzamientos radiactivos y consideran básicamente 4 de ellos: la cantidad de la radiación solar en el alto de la atmósfera, el albedo terrestre, la concentración de gases de efecto invernadero y la concentración de aerosoles, tanto de procedencia natural como los de procedencia de erupciones volcánicas. Los paleoclimatólogos consideran como fortalecimientos climatólogos externos un rango mucho más amplio de fenomenología extraterrestre que incluyen las variaciones en los parámetros orbitales de la Tierra o la caída de meteoritos. Las variaciones orbitales, por ejemplo, cambian la distribución geográfica y estacional de la radiación solar, pero apenas modifican el balance de energía planetario, es decir, no constituyen un forzamiento radiactivo relevante. Precisamente, uno de los objetivos de climatólogos y paleoclimatólogos es entender qué mecanismos amplificadores inducen estas variaciones orbitales para explicar los diferentes ciclos glaciales que se han producido en la historia de nuestro planeta. En cuanto a los procesos internos, desde el punto de vista climatológico, se estudia principalmente la variabilidad natural dentro del mismo sistema, que no provoque cambios en el balance radiactivo de la atmósfera. Esta variabilidad se produce como resultado de la interacción dinámica entre la atmósfera y el océano, típicamente en escalas temporales de unos años a unas épocas.
Los fenómenos más conocidos de esta variabilidad interna son la circulación termoalina y el Niño. Por ejemplo, el Niño, como en 1997, se corresponden como temperaturas globales por encima de la media. Los paleoclimatólogos añaden a los procesos internos aquellos inherentes a la dinámica planetaria que afectan el clima. Estos incluyen los orogénesis, tectónica de placas, vulcanismos y cambios biológicos a largo plazo, como la evolución de las plantas terrestres. La tectónica de placas junto a la erosión pueden contribuir mediante el ciclo geoquímico carbonato-silicato, el secuestro de CO2, disminuyendo así la cantidad de gases de efecto invernadero y disminuyendo por tanto la temperatura global. El vulcanismo masivo y constante devuelve a la atmósfera el dióxido de carbono secuestrado en el manto por los procesos de subducción. Estos procesos actúan en periodos geológicos de decenas de miles a varios millones de años. El clima es un promedio del tiempo atmosférico a una escala de tiempo dado que la Organización Meteorológica Mundial ha estandarizado en 30 años. Los distintos climas se corresponden principalmente con la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación y la dirección de los vientos. Y por último, las corrientes marinas. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes: atmosférico, vientos, humedad, precipitaciones, temperatura atmosférica y presión. Un cambio en la emisión de la radiación solar es la composición de la atmósfera, en la disposición de los continentes, en las corrientes marinas o en la órbita de la Tierra pueden modificar la distribución de energía y el equilibrio térmico, alterando así profundamente el clima cuando se trata de procesos de larga duración. En última instancia, para que se produzca un cambio climático global, debe actuar algún forzamiento climático, es decir, cualquier factor que incida en el balance de energía del sistema climático, modificando así la cantidad de energía que el sistema recibe del Sol o la cantidad de energía que el sistema pierde. Los forzamientos pueden ser las variaciones de los parámetros orbitales de la Tierra. Otros factores, como la distribución de los continentes, pueden terminar afectando a alguno de los forzamientos e inducir un cambio climático global. Por ejemplo, la ocupación del océano ecuatorial por una gran masa de la Tierra, como ocurrió en el supercontinente Rodinia. Durante el Neoproterozoico puede contribuir a una mayor reflexión de la radiación solar, aumentando el albedo y produciendo cierto enfriamiento. Puede provocar la formación de hielo, que a su vez vuelve a aumentar el albedo en un ciclo conocido como realimentación hielo-albedo. La fragmentación de radiníaces, unos 700 o 800 millones de años, pudo exponer mayor cantidad de corteza terrestre a la erosión por lluvia y provocar que el ciclo geoquímico carbonato-silicato aumentara el secuestro del CO2 atmosférico, contribuyendo a una disminución de la temperatura que terminase induciendo una glaciación global más conocida como ola de nieve. El cambio climático actual, de manera muy probable, totalmente antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación de efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Las contribuciones probables de los forzamientos naturales y la variabilidad interna de cambios de la temperatura global. Lo que hace un tiempo parecía una simple advertencia, hoy ya es una tragedia con consecuencias dramáticas. El nivel del mar sube, las temperaturas aumentan y los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes. El Sol
Es una estrella aproximadamente de 4.600 millones de años de edad que emite radiaciones electromagnéticas en todo el rango del espectro, desde las ondas del radio hasta los rayos X. Aumenta el 50% de la energía, se emiten en el visible e infrarrojo. Las emisiones se ajustan excelentemente a las de un cuerpo negro a 5.496 grados centígrados. La temperatura, característica de su superficie visible, a la distancia de la Tierra, la parte alta de la atmósfera recibe una irradiación de 1.361 vatios por metro cuadrado, que, debido a esta escasa variación, a corto plazo se conoce históricamente como constante solar. El Sol presenta ciclos de actividad de 11 años reflejado en su superficie por el número de manchas. Desde 1978 tenemos observaciones directas de la actividad solar y desde principios del siglo XVII, mediante indicadores indirectos del ciclo solar, la amplitud de estos ciclos varían en un entorno de 0,1% con periodos sin manchas solares, y como el mínimo del Maunder, que contribuyó a la conocida como pequeña edad de hielo, y periodos de mayor actividad como el máximo solar moderno, centrado a los fines de la década de 1950 y cuya amplitud está todavía en discusión. La temperatura mediante la Tierra depende de lo que haya comido ese día. Sin embargo, debido a que ese aporte de energía apenas varía el tiempo, no se considera que sea una contribución importante para la variabilidad climática a corto plazo en una comparación con el efecto de los gases de efecto invernadero. Esto sucede por el Sol, una estrella de tipo G en fase de consecuencia principal, resultando muy estable. El flujo de radiación es además el motor de los fenómenos atmosféricos, ya que aporta energía, radiaciones. Además, necesita la atmósfera para que esto se produzcan las variaciones de la irradiancia solar, por tanto no ha contribuido al cambio climático de las últimas décadas. Las variaciones de las radiaciones solar son, sin embargo, más causadas en el ultravioleta cercano, por lo que sería esperable que el ciclo solar afectase a la atmósfera a través de la absorción de la capa de ozono. Dicha influencia en la temperatura y en las concentraciones del ozono ha sido efectivamente observada en la estratosfera, tanto las latitudes medias como tropicales. No es la única conexión establecida entre el Sol y el clima. Uno de los resultados más robustos en la variación de la temperatura de la estratosfera polar, cuando los datos se relacionan con la fase de oscilación casi bienal, una oscilación del viento en la baja estratosfera con un periodo medio entre 28 y 29 meses. Muchos estudios encuentran cierta influencia de la troposfera en los océanos y en la superficie continental. Existe, por ejemplo, cierta evidencia de la amplificación en lo alto del ciclo solar del máximo de precipitaciones tropical, con un ensanchamiento de la circulación de Hadley y el fortalecimiento de la circulación de Walker. En el Pacífico ecuatorial llega uno de los ciclos El Niño, La Niña. Desde la revolución industrial, la temperatura de la Tierra ha incrementado de manera acelerada por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, generadas por actividades humanas como las quemas de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbono, y la remoción de bosques. Estas emisiones impactan el balance climático global, causando efectos adversos sobre las condiciones para la supervivencia y la vida en el planeta. Se estima que bajo los patrones históricos de emisiones de gases de efecto invernadero, en la era industrial, la temperatura promedio de la Tierra podría aumentar entre 3 y 4 grados centígrados para finales del siglo, lo cual es mayor a lo que hemos visto en los últimos 10.000 años. Con respecto al calentamiento global del último siglo, estudios estadísticos de detención y atribución encuentran la influencia solar en la primera mitad del siglo XX, pero no en la segunda, perfectamente en consistencia con la constancia de la irradiancia solar después de 1980. Una hipótesis popular relacionada a las variaciones en el campo magnético solar con cambios en el clima mediante las creaciones de núcleos de condensación por ionización provocada por los rayos cósmicos en los momentos de mayor actividad solar, se
Intensifica en el campo magnético que limita la cantidad de rayos cósmicos que alcanza la atmósfera y por lo tanto la creación de núcleos de condensación, formándose menos nubes y aumentando la cantidad de luz solar que alcanza la superficie. De esta manera indirecta, la parte alta del ciclo solar provoca un mayor calentamiento de la superficie. Sin embargo, los datos disponibles no respaldan esta conexión. A lo largo plazo, el Sol aumenta su luminosidad a razón de 10% cada 1000 millones de años, lo que cambia enormemente el clima a través de los eones. Deriva continental y clima son procesos relacionados, ya que la posición de los continentes es un factor determinante en la conformación del clima mundial. La Tierra ha sufrido muchos cambios desde su origen hace 4.600 millones de años. Hace 225 millones de años todos los continentes estaban unidos formados lo que se conoce como Pangea, y había un océano universal llamado Pantalash. La tectónica de placas ha separado los continentes y los ha puesto en la situación actual. El océano Atlántico se ha formado desde hace 200 millones de años. La deriva continental es un proceso sumamente lento, por lo que la posición de los continentes fija el comportamiento del clima durante millones de años. Hay dos aspectos al tener en cuenta. Por una parte, las latitudes en las que se concentra la masa continental. Si las masas continentales están situadas en latitudes bajas, habrán pocos glaciares continentales y en general temperaturas medias menos extremas. Asimismo, si los continentes se hallan muy fragmentados, habrá menos continentalidad. Estos aspectos pueden contribuir de varias formas contradictorias en la evolución del clima. Es un proceso que se demuestra la influencia a largo plazo de la debilidad continental sobre el clima. Es la existencia de yacimientos de carbón en las islas con una latitud donde ahora no existen árboles por el clima demasiado frío. La idea que explica estos yacimientos es que el movimiento de la placa donde se encuentran dichas islas se produjo hacia el norte desde una ubicación más meridional con un clima más cálido. Con la aparición de la vida en la Tierra se sumó como agente incidente el total de organismos vivos, la biosfera, inicialmente los organismos autótrofos por fotosíntesis o quimiosíntesis, capturando gran parte del abundante CO2 de la atmósfera primitiva a la vez que empezaba a acumularse el oxígeno. La aparición de la fotosíntesis oxigénica que realizan las cianobacterias y sus descendientes los plastos dio lugar a una presencia masiva del oxígeno, como la que caracteriza la atmósfera actual y un mayor. Esta modificación de la composición de la atmósfera propició la aparición de formas de vida nuevas, aeróbicas, que se aprovechan de la nueva composición del aire. Aumentó así el consumo del oxígeno y disminuyó el consumo neto del CO2, llegándose a un equilibrio o clímax, formándose así a la atmósfera de tercera generación actual. Este delicado equilibrio entre lo que se limita y lo que se absorbe se hace evidente que en el ciclo del CO2, la presencia del cual fluctúa a lo largo del año según las estaciones de crecimiento de las plantas. El impacto ambiental, también conocido como impacto antrópico o impacto antropogénico, es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente, debido a que todas las acciones del hombre repercuten de alguna manera sobre el medio ambiente. Un impacto ambiental que se diferencia de un simple efecto en el medio ambiental mediante una valoración que permite determinar si la acción efectuada es capaz de cambiar la calidad ambiental y así justificar la denominación del impacto ambiental. La paleoclimatología estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de su historia y se puede incluir como una parte de la paleogeográfica, que estudia las grandes variaciones del clima, sus causas y da una breve descripción de lo más preciso, lo más posible las características del clima que nos sirve para un momento determinado de la historia de la Tierra. La variación en la escala geológica de los factores que determinan el clima actual, como la energía, la radiación solar, son situaciones astronómicas y radiación cósmica, relieve y distribución de continentes y océanos, y la composición dinámica de la atmósfera, constituyentes en los factores más utilizados en la deducción y explicándose de los paleoclimas. Los estudios del clima pasado se realizan estudios de los registros fósiles, las acumulaciones de sedimentos en los lechos marinos, la burbuja de aire capturadas en los glaciares,
las marcas erosivas en las rocas, las marcas de confeccionar una historia climática reciente relativamente precisa y una historia climática. A medida que se retrocede en el tiempo, los datos se reducen y llegando hacia un punto de la climatología que se sirve solo de modelos de predicción futura y pasada. En el 2013, el quinto informe de la evaluación AR5 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluyó que es extremadamente probable que la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento global, observando desde la mitad del siglo XX. La mayor influencia humana ha sido la emisión de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Las proyecciones del modelo climático resumidos en el AR5 indicaron que durante el presente ciclo la temperatura superficial global subirá probablemente del 0,3 a 1,7 centígrados. Para su escenario de emisiones más bajas usando mitigación estricta y 2,6 a 4,8 centígrados para las mayores. Estas conclusiones han sido respaldadas por las academias nacionales de ciencia de los principales países industrializados y no son disputadas por ninguna organización científica de prestigio nacional o internacional. El cambio climático futuro y los impactos asociados serán distintos en una región a otra alrededor del globo. Los efectos anticipados incluyen un aumento de la temperatura global, una subida en el nivel del mar, un cambio de los patrones de las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales. Se esperará que el calentamiento sea mayor en la Tierra que en los océanos y que el más acentuado suceda en el Ártico. Con el continuo retroceso de los glaciares, el permafrost y la banquisa. Otros efectos probables incluyen fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, tales como olas de calor, sequías, lluvias y fuertes nevadas, acidificación del océano y extinción de especies debido a regímenes de temperaturas cambiantes. Entre sus impactos humanos significativos se incluye la amenaza a la seguridad alimentaria por la disminución del rendimiento de las cosechas y la pérdida del hábitat por inundación, debido a que el sistema climático tiene una gran inercia y los gases de efecto invernadero continuarán en la atmósfera por lo largo del tiempo. Muchos de estos efectos persistirán no solo durante décadas o siglos, sino también por decenas de miles de años. Las posibles respuestas al calentamiento global incluyen la mitigación mediante la reducción de las emisiones, la adaptación a sus efectos, la construcción de sistemas resilientes a sus impactos y una posible ingeniería climática futura. La mayoría de los países son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo último es prevenir un cambio climático antrópico peligroso. La CMNUCC adopta una serie de políticas distintas a reducir las emisiones de gases de efectos invernaderos y ayuda a la adaptación del calentamiento global. Los miembros de la CMNUCC han acordado que se requieren grandes reducciones en las emisiones y que el calentamiento global futuro debe limitarse muy por debajo de 2,0 centígrados con respecto al nivel preindustrial, con esfuerzos para limitarlo a 1,5 centígrados. La reacción del público al calentamiento global y su preocupación a sus impactos también está aumentando. Un informe global de 2015 por Pew Research Center halló que una media del 54% lo considera un problema muy serio. Existen diferentes religiones significativas, con los estadounidenses y chinos cuyas economías son responsables por las mayores emisiones anuales de CO2, entre los menos preocupados. Agricultura. Cambio climático y agricultura son procesos relacionados entre sí que tienen efecto a escala mundial. El cambio climático afecta a la agricultura en diferentes maneras, por medio de los cambios en la temperatura promedio, las precipitaciones, los climas extremos, el dióxido de carbono, el de hielo y la interacción entre estos elementos, los cuales determinan la capacidad de carga de la biosfera para producir suficiente alimento para todos los seres vivos. El cambio climático ya está afectando a la agricultura de manera desigual a lo largo del mundo. A futuro se prevé que el cambio climático afecte negativamente los cultivos en países de baja altitud,
Las olas de calor y las sequías pueden causar disminuciones significativas en la productividad agrícola. El cambio climático incrementará el riesgo de la seguridad alimentaria para las poblaciones vulnerables. Por otra parte, el estudio de los efectos del cambio climático global podría ayudar a prevenir y adaptar adecuadamente el sector agrícola para maximizar la producción de la agricultura. A su vez, se ha visto que la agricultura también puede producir efectos significativos en el clima, principalmente por la producción y liberación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano y óxido nítrico, por la alteración de la superficie del planeta, la cual pierde su capacidad de absorber y reflejar calor y luz, así como el forzante radiactivo. La deforestación y la desertificación, además de los combustibles fósiles, son las mayores fuentes antropogénicas de dióxido de carbono. La agricultura en sí es el principal contribuyente en incrementar la concentración de metano y óxido nítrico en la atmósfera del planeta. Los del calentamiento global incluyen efectos ambientales, sociales, económicos y de salud. Algunos ya se observan y otros se esperan a corto, mediano o largo plazo. Algunos son localizados y otros globales. Algunos son graduales y otros abruptos. Algunos son reversibles y otros no. Algunos pueden tener consecuencias positivas, pero la mayoría son adversos. Los efectos ambientales incluyen el aumento de la temperatura oceánica, la acidificación del océano, el retroceso de los glaciares, el deshielo ártico, la subida del nivel del mar, una posible parada de circulación oceánica, extinciones masivas, desertificación, fenómenos meteorológicos extremos, cambios climáticos abruptos y efectos a largo plazo. Los efectos económicos y sociales incluyen cambios en la productividad agrícola, expansión de enfermedades, una posible apertura del paso del noroeste, inundaciones, impactos sobre pueblos indígenas, migraciones ambientales y guerras climáticas. Los efectos futuros del cambio climático variarán dependiendo de las políticas de cambio climático y el desarrollo social. Las dos principales políticas para enfrentar el cambio climático son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a sus efectos. La ingeniería climática es otra opción. Las políticas en el corto plazo podrían afectar significativamente los efectos a largo plazo. Políticas de mitigación estricta podrían limitar el calentamiento global para 2100 en cerca de 2 grados centígrados o menos, en relación a niveles preindustriales. Sin mitigación, un aumento en la demanda energética y el uso amplio de combustibles fósiles podrían llevar a un calentamiento global alrededor de 4 grados centígrados. Con magnitudes superiores sería más difícil adaptarse e incrementar el riesgo de impactos negativos. Son numerosas las manifestaciones públicas en todo el mundo respecto al cambio climático y gran parte de los movimientos ecologistas contemplan este problema como el principal y más grave de los problemas ambientales, siendo uno de los puntos principales para la investigación y movilización de ciudadanos. El movimiento ha promovido huelgas estudiantiles, movilizaciones a nivel internacional. La evolución de los datos referentes al calentamiento del planeta no parecen estar mejorando a la velocidad que sería necesario para lograr revertir la situación. Posibles maneras para ayudar a revertir esta situación pueden ser: usa menos el coche privado, siempre que puedas utiliza medios de transporte sostenibles como la bicicleta o usa más el transporte público. Ante largas distancias lo más sostenible es el tren, por encima del avión, causante de gran parte de las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera. Si tienes que utilizar el coche, recuerda que cada kilómetro que aumenta la velocidad, aumenta considerablemente el CO2 y el gasto. Cada litro de combustible que consume un coche supone unos 2,5 kilos de CO2 emitidos a la atmósfera. No dejes el cargador de tu móvil enchufado todo el tiempo, aunque no esté conectado al teléfono, seguirá consumiendo electricidad. Vigila los electrodomésticos. Tapa la cazuela mientras cocinas, es un modo de ahorrar mucha energía. Aún mejor son las ollas a presión o las vaporeras, porque ahorran un 70% de energía. Usa la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos. Si no lo están, usa programas económicos. No hace falta poner una temperatura alta, ya que hoy los detergentes son eficaces incluso cuando es baja. Recuerda que si el frigorífico o el congelador están cerca de los fuegos o de la caldera, consumirán mucha más energía. Si son viejos, descongélalos periódicamente. Los nuevos tienen ciclos automáticos de descongelación y son casi 2 veces más eficientes. No pongas en la nevera alimentos calientes o templados. Ahorrarás energía si dejas que se enfríen primero. Cambia las bombillas.
Reemplazar una bombilla tradicional por una de bajo consumo ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. Cierto que la segunda es más cara, pero resulta más económica a lo largo de su vida. Una sola de ellas puede reducir hasta 60 euros los gastos de electricidad, según la Comisión Europea. Consume menos de manera más eficiente. Reutiliza. Aprovecha los mercados de segunda mano para dar otra oportunidad a aquello que ya no usas, o hacerte con algo que necesitas y que otra persona no. Ahorrarás dinero y conseguirás reducir el consumo. Practica también el intercambio. Recicle. Envases, residuos electrónicos, etc. Reducir el embalaje para luchar contra el cambio climático. Escoge productos con poco envase. Una botella de 1,5 litros genera menos residuos que 3 de medio litro. En la compra usa bolsas reutilizables. Evita las toallitas húmedas y de papel. La dieta mejor baja en carbono. Una dieta baja en carbono supone consumir de manera más inteligente y luchar contra el cambio climático. Reduce el consumo de carnes. La ganadería es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera y aumenta el de frutas, verduras y hortalizas. Compra productos de proximidad y de temporada. Lee el etiquetado y consume aquellos que tengan un origen cercano, evitando las importaciones que suponen emisiones extra por el transporte. Consume también productos de temporada para evitar otros modos de producción menos sostenibles. Intenta consumir más productos bio, ya que en producción se usan menos pesticidas y otros químicos. Es urgente una transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático, en el cual las fuentes de energía juegan un rol primordial si consideramos que estas contribuyen con el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La pandemia del COVID-19 además ha demostrado que el cambio climático plantea peligros aún mayores para la salud y la seguridad de los habitantes del mundo. A medida que los países hacen frente al coronavirus y tratan de emprender la recuperación de la economía, quedan todavía más claro que la reconstrucción debe basarse en un modelo que a veces sin fisuras hacia la neutralidad de carbono. Por eso es urgente actuar de inmediato para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar la supervivencia de las futuras generaciones.